Una vez que hemos visto y que hemos entendido que un videojuego es un sistema, también tenemos que entender cómo funcionan los videojuegos como sistemas diseñados y que necesitamos identificar los elementos básicos que los componen. El problema es que estas partes varían drásticamente de un videojuego a otro, porque muchos de estos componentes están ocultos o adoptan formas intangibles. Sí, simplemente por la misma naturaleza de cada videojuego. Hay videojuegos que son de plataformas, hay otros que son de deportes, otros de carreras, otros que son de que estás bajo el océano en un submarino, otros que están en el espacio exterior destruyendo aliens. Entonces, pero los elementos deberían de ser los mismos, ¿sí? Ahora bien, como un ejemplo fácil que todos podríamos entender, vamos a tener en cuenta un automóvil y al menos uno clásico, ¿no? Uno normal. Puede desarmarse y entenderse al observar sus piezas y cómo interactúan estas piezas entre sí. En cambio, una radio de transistores es más difícil de descifrar solo viendo sus componentes. Sin embargo, al utilizarla, obtenemos una idea bastante clara de su funcionamiento, al menos a nivel general. Al girar la perilla, encontramos emisoras en distintas frecuencias. Al mover la antena, la recepción mejora o empeora. Podemos ajustar el volumen y al cambiar de estado, captamos diferentes estaciones. Aunque inspeccionar su interior no revele mucho como tal, interactuar con ella nos ayuda a comprender su funcionamiento e incluso aspectos relacionados al mismo, ¿no? Como las propiedades de las ondas de radio, etcétera, 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 ¿no? Pero digamos que si vemos a estos dos componentes, el automóvil y a la radio como un sistema, entonces vamos a comprender que ellos tienen elementos con los cuales nosotros, como personas o jugadores, podemos interactuar. Entonces, algunos videojuegos son fáciles de desglosar y analizar, como yo creo que los juegos arcade, que en su momento eran difíciles, por las dificultades técnicas tal vez, ahorita son más fáciles de hacer. Inclusive una persona puede hacer un Space Invaders él solo en un día o en una semana, bien hechecito. Entonces, generalmente esos tienen mecánicas simples y mientras que otros son más misteriosos, como los juegos 3D más actuales, donde ya tienen un montón de componentes y objetos y trabajan muchas personas con ellos. Y son juegos muy, muy grandes. Entonces tú si los ves el código, por ejemplo, y no vas a entender mucho de lo que está hecho, de la complejidad, ¿no? De todo ese proyecto. Entonces, lo que quiero hablar ahora son de los elementos básicos que yo considero que sí o sí todos los elementos tienen. Y estos son las acciones, los objetivos, las reglas o restricciones, los objetos, los espacios del juego o el espacio del juego y los jugadores. Entonces, por ejemplo, en las acciones, eh, yo creo que el aspecto más evidente del diseño de un videojuego son las acciones que nosotros también conocemos como mecánicas. Estas son lo que los jugadores pueden hacer durante el juego. Por algo sencillo, por poner un ejemplo sencillo, en el fútbol, en el soccer me refiero, las principales acciones son patear el balón, correr por el campo, etcétera, etcétera, ¿no? Estas dos acciones se combinan de formas interesantes mientras que los equipos intentan meter el balón en la portería del rival. A su alrededor surgen otras mecánicas: pasar el balón, taclear al adversario, tiros de esquina, saques de meta, etcétera, etcétera, etcétera. Todas son esas acciones, pero van o tienen involucrado lo que viene siendo mover el balón con los pies o patear el balón. También tenemos otro punto que son las reglas o las restricciones.
Estas son las que les indica a los jugadores qué acciones pueden realizar. Las reglas definen lo que está permitido, como mover el balón con los pies, intentar anotar, jugar dentro de un tiempo límite, pero también se enfocan en lo que no se puede hacer. En el caso del fútbol, la limitación más importante es prohibir el uso de las manos, ¿no? Al menos para la mayoría de los jugadores, no para los porteros. Así, las reglas son tanto permisivas como restrictivas. Son la estructura invisible que sostiene el juego, vaya. No podemos verlas sin consultar un manual, pero siempre están presentes moldeando la experiencia del gameplay. Esto es lo que hace un diseñador. También el diseñador propone e implementa las reglas. Una restricción muy común en los juegos de plataforma es el double jump o el brinco doble, donde necesitas obtener un ítem o un power up y entonces ya puedes saltar en el aire, ¿no? Eso es lo que le llamamos un brinco doble para llegar a zonas más altas, que es muy común en los Metroidvanias y en los plataformeros en general. Paradójicamente, las reglas son también la fuente de la creatividad. Eh, Aunque suelen asociarse con las limitaciones, ¿no? Las restricciones o las reglas, son precisamente estas las que hacen divertidos los juegos. Nos van a impulsar a probar cosas nuevas, a desarrollar estrategias y encontrar placer al estar jugando el videojuego, que se nos haga divertido, que se nos haga entretenido. Piensa, no sé, en un juego que sea memorable para ti, donde debido a esas restricciones sucedieron un montón de otras cosas. Por ejemplo, los speedrunners de videojuegos utilizan estas restricciones para de alguna manera brincarlas y obtener beneficios así. Llegan a áreas donde, por ejemplo, a veces no se supone que deberías de pasar a cierto nivel porque no tienes el doble salto, por ejemplo, pero estos hacen unas maniobras como que se trepan de la pared y se aprovechan del bug y entonces llegan sin tener el doble salto. Y son estas mismas restricciones las que hacen que estas personas sean tan populares. Hay mucho speedrun de que terminas el juego y te aprovechas de un cheat, por ejemplo en el Dark Souls, donde te vas por entre una esquina, no sé, de una pared y luego caes a no sé dónde y así te vas, ¿no? Esas restricciones son las que te permiten hacer ese tipo de trucos. Pero igual esas restricciones dentro del diseño normal del videojuego son para que las uses o te indiquen más o menos cuál va a ser el gameplay. Este, Esto nos va a llevar ahora al siguiente elemento. En este caso, los objetivos. Los objetivos nos van a definir lo que los jugadores van a intentar lograr o el objetivo final que quieren llegar. Las acciones y las reglas cobran sentido al conocer estos objetivos. Sin un objetivo claro, por ejemplo en el caso de fútbol que es de anotar goles en un tiempo establecido, ¿qué van a hacer los jugadores? Solo patear el balón de allá para acá sin rumbo, hacia afuera de la cancha, no sé. Lo más probable es que se inventaran sus propias metas, ¿no? Para darle una estructura al juego. Afortunadamente ya la tenemos, tienes 90 minutos y el que anote más goles en la portería del rival en ese tiempo gana. Entonces, esto diferencia a los juegos de los juguetes, básicamente. Fuera de estas reglas, un balón de fútbol es solo un juguete. Podemos hacer que lo que queramos con él, lo vamos a lanzar, o lo vamos a patear, o nos vamos a sentar encima de él. Sí, pero ya cuando establecemos las reglas con ese balón, entonces ya cambia el gameplay. Entonces, todo quiere un significado especial según el objetivo. Por eso es importante. A veces ese significado es ganar, como en un partido competitivo, pero otras veces también es simplemente compartir el tiempo con los amigos, como en el caso del Mario Party, donde
Pues sí, sí le tienes que ganar a tus amigos, pero también es más como de jugar entre varios, ¿no? Para hacer algo divertido. Em, Como por ejemplo en un Metroidvania también, pues el objetivo es pues pasar todo el juego, conocer la historia detrás, cómo se va desarrollando el lore del videojuego como tal, y poco a poco te vas metiendo más en la experiencia del videojuego. Entonces, son objetivos diferentes, pero cada uno tiene que ver con el diseño de su videojuego. En otros casos, el objetivo es más personal, como hacer rico y famoso a un personaje, como en los Sims, por ejemplo, ¿no? O los de simulación, que no sé, de administración de recursos, como los juegos de granja y ese tipo de cosas, ¿no? Que te casas con alguien y tienes tu granjita y construyes más, haces más grande tu granja o tus tierras. No sé si ya construyes casas ahí también. Eh, entonces, eso corresponde a la parte del objetivo. Por otro lado, tenemos a los objetos. Sin el balón, por ejemplo, los jugadores de fútbol solo correrían. Sin las porterías, no tendrían un lugar hacia donde patear o defender. Entonces, esto nos lleva al elemento de los objetos. Los objetos son los elementos con los que los jugadores van a interactuar. El jugador como tal también es un objeto. En el fútbol hay dos tipos, el balón y las porterías, ¿no? Y muchos otros objetos más, pero me voy a enfocar en estos. En otros juegos también pueden ser recursos, como el dinero, por ejemplo, el puntaje, la salud de un personaje, las físicas, los sprites. Entonces, puede ser un nivel también. Juntos, los objetos y las reglas y los objetivos, entonces ya te van dando más forma a lo que viene siendo el videojuego. O más que nada, si tienes en cuenta sus elementos al momento de diseñar un videojuego, pues ya tienes una muy buena base, ¿no? Ya estás ahora sí pensando de una manera más técnica. Entonces, después de los objetos, tenemos los espacios de juego. Todo videojuego necesita sí o sí un espacio o área limitada donde se realiza el juego. En el caso del fútbol, todo ocurre dentro de la cancha. Los menús de personaje se encuentran en otro espacio de juego. Yo les llamo rooms porque vengo de Game Maker. O también les llamo niveles. Por ejemplo, una tienda para mí es un nivel tienda. Y puede haber N cantidad de tiendas. La pantalla del título de un videojuego también es un nivel, el nivel del título. Así lo tengo en mi librería. Pero lo que quiero llegar con esto es que también es un espacio que se utiliza para iniciar la partida. O la configuración inicial del juego, o cuando creas los personajes, etcétera, etcétera. Asimismo, un juego 3D de un mundo abierto, por ejemplo, se mueve por un vasto espacio que se va cargando mientras accedes a ciertas regiones o áreas que son específicas de ese espacio de juego. Entonces, no sé si me di a entender con estoy tratando de ser más abstracto con el elemento ese que estoy queriendo hacer, pero básicamente estoy hablando de los niveles y los distintos tipos de niveles que podemos tener en un videojuego, o de mundo abierto, o las escenas también se les conoce así en motores 3D a veces. Pero el caso es que todo videojuego necesita un espacio donde se va a ejecutar las reglas y la lógica en general del videojuego. Y por último, hemos llegado yo creo que al elemento más importante para mí, que viene siendo el jugador. El jugador o los jugadores o el player son parte del diseño del videojuego, es una parte fundamental, porque sin ellos, el balón y las porterías, en el caso del fútbol, pues no tienen chiste, no interactúan entre ellos, no se mueven, no interactúan. Entonces las reglas solo son palabras o solo están ahí para indicar algo, pero los jugadores son los que ponen
Al jugar son los que ponen en movimiento todos estos elementos y son los que interactúan básicamente con todo. Entonces son los que ejecutan acciones, tienen objetivos, ellos mismos pueden ser objetos, están dentro de un espacio de juego. Entonces todo está dictado por las reglas o las físicas o lo que sea del videojuego, por la munición, por las armas que se quiebran o por las armaduras o los niveles que están cortitos o muy largos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el, el elemento principal que yo creo que le deberías también de dar mucha importancia es el jugador. ¿Qué tipo de juego hago? ¿Para qué tipo de jugador? Mi gameplay está bien hecho para el jugador en el que estoy pensando, o sea, para mi jugador target. ¿Qué edad debe de tener mi jugador target? Porque si estás haciendo un juego para niños, no va a ser la misma, tal vez la lógica del videojuego o el diseño del videojuego como tal, que para una persona ya adulta. Por obvias razones, ¿no? Entonces, lo quise dejar al último para denotar la importancia que tiene el jugador como elemento en el diseño de videojuegos. Entonces, ya con esto se puede decir que tenemos una lista de componentes móviles de los juegos y de las experiencias que queremos crear. Recuerda que cuando empiezas a diseñar tu videojuego, define primero en papel las acciones, los objetivos, las reglas, los objetos, el espacio de juego y los jugadores. Todos estos van a formar parte importante de lo que viene siendo el diseño de videojuego. Es mejor eh, pensarlo de esta manera para ser un poquito más técnico y no nada más decir, voy a hacer un videojuego y voy a tener estos personajes y voy a empezar así. No, mejor piénsale poquito. Lo que trato de hacer es que darle un enfoque un poquito más técnico y poner elementos y definirlos para saber de lo que estamos hablando y cómo estos van a ir progresando. Con el paso del tiempo yo espero llegar a temas un poco más complejos, pero esto es básico. Esto sí o sí es básico. Entonces yo les aconsejaría que hicieran un ejercicio con esto, que tengan sus elementos, que pongan estos elementos en juego cuando vayan a diseñar un videojuego y ustedes identifiquen qué es un objeto, cuáles son las reglas de su videojuego, qué tipo de jugador va a ser el target, ¿no? de tu videojuego, todo ese tipo de cosas que te van a servir mucho para que diseñes tus propios videojuegos.